Vamos pues a tener este tiempo de este estudio de la palabra y antes vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias porque en esta hora podemos estar abriendo tu palabra que tanto nos inspira, que tanto nos guía, que tanto nos revela de quién eres, de tu amor y de lo que tú haces en nuestras vidas. Y por eso te pedimos, Señor, que en estos momentos, por medio de tu Espíritu Santo, nos ayudes a entenderla, a pensar en lo importante que tiene que ser para nosotros el seguirla y también, Señor, a compartirla con otros. Gracias, Señor. Gracias. Pedimos por nuestros hermanos, especialmente aquellos que están en estos momentos, no se encuentran bien o que desde la distancia nos están siguiendo. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, pues, como decía, estamos en Proverbios. Llegamos al final de esta miniserie. Llegamos al final de estos estudios bíblicos que nos ha acercado, y espero que haya sido así, al libro de Proverbios. Y nos ha ayudado a conocer algo más del propósito central de este libro. ¿Cuál es el propósito central del libro? Si lo tuviéramos que resumir con una o dos palabras, ¿cuáles podrían ser? El temor del Señor, la sabiduría con el temor del Señor. Eso sería un poco el eje central del libro. Han quedado atrás, digo que vamos a ver los capítulos 30 y 31, que son los últimos. Quedan atrás la lectura detallada de los capítulos anteriores, pero eso nos corresponde individualmente a que hagamos lectura cada uno de nosotros. Dejaremos esto pues para el devocional personal de cada uno, que cada uno pueda ir leyendo Proverbios, pero para acabar esta serie pues vamos a ver los dos últimos capítulos. El capítulo 30, en primer lugar, capítulo 30, vamos a ver si esto funciona, que a veces le da por no funcionar. Ahora sí. Palabras de Agur, capítulo 30. Agur, que no tiene nada que ver con el agur, la palabra vasca, que significa adiós, en euskera, adiós. No tiene nada que ver. Agur aquí es el nombre de este sabio. Nada sabemos de Agur, salvo lo que él mismo describe de sí mismo en los 4 primeros versículos. Vamos a leer, ahora solamente vamos a leer del capítulo 30, del versículo primero al noveno, del 1 al 9. Por favor, 3 versículos cada uno. Empiezas, Miguel, por favor. Ángels, el 7. Pobre. Bien, hasta aquí.
Bueno, vamos a ir a comentar precisamente uno de estos versículos que vamos a comentar son estos que son muy conocidos, por cierto. Decía antes que nada sabemos de Agur, no sabemos mucho más de lo que él describe de sí mismo. Parece ser que Agur, por estos primeros 4 versículos, esperaba mucho de Dios y poco de sí mismo, porque dice que en realidad es un hombre, dice, con falta de entendimiento, soy un bruto, no soy sabio, y en cambio está aquí. Ahora, lo que dice en el versículo 2, que dice, soy más rudo yo que ninguno. Yo no sé si es porque él se creía un indocto, alguien que no conocía o no sabía, o quizás es que al compararse con la sabiduría de Dios, se rinde honestamente delante del Creador, delante de la santidad de Dios, como dice. Y yo creo que este es el punto clave también para nosotros, en el que debería colocarse toda la humanidad y especialmente los creyentes. Reconocer nuestra incapacidad, aun creyendo que sabemos mucho, pero reconocer que Dios es el soberano, que Dios es santo y que delante de Él nos hemos de rendir. Y Agur lo que hace es dar crédito, fijaos cómo lo soluciona, su problema de no entender o reconocer que no es sabio, ¿cómo lo hace? Dando crédito a la palabra de Dios, dando crédito a la revelación de Dios. Y por eso vamos a ver un par de versículos de este capítulo 30. Primero, versículos 5 y 6, que lo hemos leído, ¿verdad? Toda palabra de Dios es limpia, dice. Él es escudo a los que le esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y es verdad que en los salmos, los salmistas, en la palabra de Dios, lo repiten muchas veces. Dice el Salmo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. Dice el Salmo 12, versículo 6. Y el Salmo 119, que siendo el más largo, ¿verdad? Sabéis que es el más largo de los salmos. Es una exaltación de la palabra de Dios, el Salmo 119, de una manera muy explícita. Y dice, por ejemplo, uno de los versículos, el 140, dice, sumamente pura es la palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura es la palabra. Es lo que está diciendo Agur. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Agur entendió plenamente que la palabra de Dios era el libro del pacto del Antiguo Testamento, del pacto que Dios había establecido especialmente a través de Moisés y después, con Abraham y Moisés. Entendía claramente Agur que esa palabra limpia tenía que ver con el pacto que Dios ya había establecido con su pueblo. Y lo había hecho en el Antiguo Testamento, ese pacto Dios lo había hecho con Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, a partir de Pentecostés, hay un nuevo pacto que está hecho con los creyentes y a través de la sangre de Cristo. Pero toda la palabra de la Escritura está, y eso es importante, está en función de esos pactos o de esos acuerdos o de esos testamentos que el Señor ha establecido con su pueblo y también con su iglesia. Fijaos, hay una palabra que lo menciona en el versículo 5, que tiene su trascendencia. El versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él, Dios, y siempre, fijaos cómo relaciona la palabra de Dios con la persona misma de Dios, dice, Él es escudo. El escudo, ya sabéis que es una pieza de defensa, ¿no?, para protegerse, pero tiene mucho más trascendencia que simplemente un instrumento de defensa. El escudo implica
el tener en cuenta todos esos pactos, porque dice, tú eres escudo. Todos esos pactos, todos esos acuerdos que Dios ha establecido con su pueblo son la gran protección para el propio hombre, para el propio pueblo y también para nosotros. Le dijo el Señor a Abraham, yo soy tu escudo. En Génesis le dice, yo soy tu escudo. Por lo tanto, cuando Agur dice, y aquí viene ya parte de la lección, cuando él dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda. Las palabras del Dios, no tienes que añadir nada a lo que ya Él ha revelado a través de sus pactos. Por eso dice, nada añadas a tus determinaciones del pacto, a todo aquello que ya ha establecido Dios, tú no tienes, ni puedes, ni debes añadir nada. Y Agur avisa de no introducir cambios en el pacto, dice, no añadas nada, porque es que violar los textos del pacto venía a significar violar la misma voluntad de Dios. Todo lo que Dios ha revelado, ha dicho, si se incumple de nuestra parte, lo que corresponde a nosotros es violar la misma voluntad de Dios. Fijaos así, vamos a Apocalipsis, por favor, alguien que busque en Apocalipsis capítulo 22, lo serio que es esto, ¿no? Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, lo encontramos al final de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Nos advierte seriamente de las consecuencias de añadir o de quitar palabras. 18 y 19. Fijaos lo serio que es y lo importante que es añadir y quitar de la palabra de Dios. Jesús, el Señor Jesús, advertía también a los religiosos de la época, a los fariseos, en Mateo capítulo 15, versículos del 6 al 9, Mateo 15, versículos del 6 al 9. Como el Señor declara hipócritas a estos que están enseñando mandamientos de hombres, no de lo que la palabra de Dios había revelado. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa es la triste realidad. ¿Cuántas veces el conocimiento humano, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, pues genera confusión e incluso, lo sabemos, por la historia, por la realidad incluso que hayamos vivido nosotros, incluso esa manera de añadir cosas y quitar, incluso provoca división en el seno de la Iglesia. Pablo, el apóstol Pablo, a la Iglesia de Corinto, que lo vimos hace unas cuantas semanas, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, tuvo que recordarle a los corintios, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, les tuvo que recordar que se habían pasado. Dice así, ¿quién lo puede leer, por favor? Capítulo 4, versículo 6. Y otro hermano, por favor, que busque, o hermana, que busque 1 Timoteo 6, 20.
¿Quién lee primero 1 Corintios? Vale. Uh-huh. Esta es la consecuencia de pensar más de lo que está escrito, de querer añadir más de lo que el Señor ha revelado. Y eso puede producir, como dice aquí, que no os envanezcáis. Que no digáis, sí, es que yo sé más y es que esto que hemos añadido, esta norma que hemos puesto, si no está en las Escrituras. 1 Timoteo 6:20. Y también Pedro también lo advierte, porque se estaba dando también en el ámbito de la Iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. El que hable conforme a la palabra, conforme a la palabra. Así que cuanto más cerca permanezcamos en la palabra, pues con mayor pureza hablaremos, porque, como dice Agur, la palabra, toda palabra de Dios es limpia. Cuanto más cerca estemos de la palabra, cuanto más la conozcamos, cuanto más la tengamos en cuenta, cuanto menos añadamos y pongamos de normas, más pureza habrá también en nuestra propia vida. Más adelante hay otro, volvemos ahora a Proverbios. Volvemos a Proverbios en el capítulo 30 y tres versículos, estos que ha leído antes Ángels, que son muy conocidos, ¿verdad? Lo habéis leído más de una vez estos versículos, ¿verdad? Son uno de estos pasajes de Proverbios que a veces incluso han sido yo creo que de consuelo, en más de unos. 2 cosas he pedido, no me las niegues. Ahora aquí Agur hace una petición. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, pero ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿No? Que siendo pobre hurte, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que, de una manera muy clara, transparente, Agur reconocía que la palabra de Dios es la verdad única y pura, pero tenía 2 peligros. La vanidad y la mentira. Señor, líbrame de la vanidad y de la mentira. Y habla de la pobreza y de las riquezas. Por eso le pidió a Dios que le guardara de estas cosas. Ahora bien, cuando la Sagrada Escritura se refiere a la vanidad o a la mentira, o a la falsedad, no está hablando de líbrame de mentiras en general, sino más bien alude a todas las palabras, a todos los hechos, aquellas cosas, aquellas actitudes, a las personas sobre las que uno puede depositar su confianza, y esas palabras es pura mentira, es pura falsedad, es pura fachada. Por lo tanto, Agur no solo suplicaba a Dios librarse de las mentiras, sino también de cualquier falsas acusaciones, perjurios, de prácticas engañosas, en definitiva. La segunda petición, que quizá es una de las más conocidas, o que más hemos acudido a ella de vez en cuando, se desglosa en 3 partes. Es esta que dice, ni pobreza, ni riqueza, pero que tenga el pan necesario, ¿verdad?
Agur era del mismo espíritu humilde que David cuando en un salmo, el Salmo 131, dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduvieron en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Agur tiene el temor y por eso suplica el permanecerse libre de ataduras, tanto de pobreza como de riqueza. Porque la pobreza siempre está relacionada como si fuera una desgracia. Que pobre es un desgraciado. Es un término popular, ¿no? Es un pobre desgraciado, ¿no? Proverbios capítulo 10, versículo 15. 10, 15. ¿Qué dice? Es que el que vive en pobreza vive angustiado y lo vive como una auténtica desgracia. Y Agur tenía miedo de que entonces el hecho de ser pobre atentaría contra el nombre de Dios y le arrastrase pues al hurto, al robo. Y ya sabemos, ¿no? A veces, y yo creo que la historia de la humanidad, pues en muchos casos la pobreza ha sido la gran excusa de caer en robos, en extorsiones, en delincuencias, y ha sido la excusa, ¿no? Es que como somos pobres tenemos ahora el derecho de robar y hurtar al prójimo. Pero también Agur tenía temor de las riquezas, a las riquezas, ¿no? Dice, y es curioso porque las riquezas están llenas también de tentaciones. Proverbios, ahora hay varios textos, 14, 20. 14, 20. Eso ocurre, ¿no? Muchas veces las riquezas, ¿os acordáis del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo que mientras tuvo dinero tuvo amigos, ¿verdad? Cuando se quedó sin dinero se quedó sin amigos. 18, 23. Diez, 19, 4. Y el 6 del 19. Por eso Agur tiene miedo de las riquezas. No sea que me pase esto, no sea que me pase esto. Porque hay la tendencia es que si uno puede comprar lo que sea, si uno puede gastar el dinero en lo que le apetezca, es natural, o la tendencia del hombre es que entonces ya depende menos de Dios. Cuanto más independientes yo soy de Dios, mejor. Esa es la conclusión que muchas veces llega al ser humano. Los que quieren, yo decía Pablo a Timoteo, dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación, eso es primera de Timoteo, y dice, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Primera Timoteo 6:9. Dios nos da todas las cosas. Y dice también Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 18. Dios da todas las cosas. Primera Timoteo 6, 17 y 18. No es un rechazo a las riquezas, sino una buena administración.
Claro, por eso quizá el Señor Jesús dijo aquello de cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque las riquezas son buenas mientras se hace un buen uso de ellas, ¿no? Pero también es cierto que incluso entre los cristianos, ¿cuántos se han desacostumbrado de Dios? ¿Cuántos se han desacostumbrado de su palabra porque están llenos o saturados o suficientes confiando en las riquezas, en lo material? Por eso Pablo, Filipenses 4, es una gran lección, Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo dice, he aprendido, eso también es un pasaje bien conocido, Filipenses 4, versículos 11 y 12. Por eso llega a la conclusión, Agur, dice, por lo menos dame el pan necesario. Y nos recuerda en la oración del Señor Jesús, cuando enseña al Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este es el término medio entre la pobreza y la riqueza. Señor, que tenga lo suficiente. Y es un ruego y es una petición franca, honesta, abierta, y que nos podemos sentir con total libertad para hacerla delante del Señor. Decía también Pablo que en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Estemos ya satisfechos. Bien, pasamos al capítulo 31. ¿Vamos bien? ¿Estáis bien, hermanos, hermana? ¿Sí? Vamos a acabar. Bueno, este es un capítulo y no lo vamos a ver todo, vamos a ver prácticamente la segunda parte. Entramos en el último capítulo de Proverbios, 31. Son unos breves escritos también de un hombre llamado Lemuel, un rey. No se sabe bien quién fue este personaje, porque no figura en la genealogía de los reyes. Lo que sí sabemos es que este capítulo, el 31, es un bello poema. Es un bello poema que destaca la mujer y lo que dice el versículo primero. Luego, ahora vamos a leer un fragmento, pero el versículo primero dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Fijaos, es muy interesante por lo que va a decir después, pero dice, esto me lo ha enseñado mi madre. Estos principios que vamos a ver ahora. Los primeros versículos también es un estilo diferente. El estilo, recordar, ¿no? Cuando leemos los proverbios, hay los versículos, como están puestos, digamos, cada versículo. Veíamos de que hay un versículo en el que hay una primera línea, una afirmación, y luego o había una respuesta, o como hemos leído ahora en temas de rico y pobre, pero aquí no, aquí es un estilo poético. Y además hay una cuestión, es un detalle, pero es un detalle curioso, es que igual que los Salmos, el 119, que sabéis que es muy extenso, Salmo 119, el más extenso de los Salmos, y el capítulo más grande también de los libros de la Biblia, cada fragmento empieza con la primera letra o una letra del alfabeto hebreo, el alefato hebreo. Pues aquí ocurre igual. Es un acróstico, lo que se llama un acróstico, es decir, que cada versículo en hebreo empieza por, aquí no lo podemos ver porque nosotros estamos leyendo en castellano, en español, pero cada versículo empieza con la primera letra, el Aleph, Bet, Gamel, todas las letras del hebreo.
En fin, es una cosa curiosa que es distinto al resto del libro de los capítulos de Proverbios. En estos primeros 9 versículos del capítulo 31 hay una condena hacia las bebidas fuertes que pueden llevar al abandono del cumplimiento de los mandatos de Dios. Y por el contrario, hay una defensa de la causa del pobre y del menesteroso. Pero a partir del versículo 10, vamos a entrar de lleno, el capítulo 10, del 10 al 31, es una exaltación de la mujer virtuosa que dice que es más valiosa que las piedras preciosas. Vamos a ver este fragmento y espero que podamos sacarle algo de jugo y de lección también para nosotros. Todo lo contrario que vimos al principio, ¿os acordáis? Al principio del libro de Proverbios, que nos habla de la mujer seductora, engañadora, de la infiel, de la seductora que también practica la prostitución. Ahora, todo lo contrario a eso, ahora aparece la mujer que, siendo temerosa de Dios, guarda sus mandamientos y entonces bendice su hogar. El gran contraste. Gran contraste. Y es cierto que los tiempos han cambiado, que el papel de la mujer va mucho más allá del hogar en estos tiempos y que hay esa tensión entre machismo y feminismo que está provocando y provoca posturas muy confrontadas. Pero aquí las Escrituras ensalzan a la mujer. Vamos a leer del versículo 10 hasta el final. ¿Vale? Vamos a leerlo, por favor. Os pido de nuevo vuestra colaboración. Versículos del 10 hasta el 31. 3 versículos cada uno, por favor. Vale. Dieciséis, Ángels. ¡Wow! Un auténtico poema, ¿eh? Un auténtico poema. ¿Dónde está esta mujer? ¿Dónde está? Amén, ahí hay una, ahí hay otra. Tremendo, es un poema precioso, pero además que ilustra muy bien
la figura, la importancia de la mujer en la vida del hombre. Está enfocado en la mujer aquí en este pasaje, ¿no? Y es curioso cómo el libro de los Proverbios, que habla tanto de la sabiduría, y llega a comparar a la mujer con la sabiduría como las piedras preciosas, ¿no? Vamos a ver solamente 3 o 4 de estos versículos, porque cada uno es como dice, eso es suká, ¿no? Puedes remojar en cada platito, porque es muy, muy sabroso cada uno de los versículos que forman parte de este pasaje. Por el primero de todos, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Dice el versículo 29, en realidad reconoce que hay muchas mujeres buenas. El versículo 29 dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero es que esta se pasa, dice que sobrepasa, ¿no? Solo las que lo que hay que hacer es encontrarlas. Voy a encontrarlas y para encontrarlas hay que buscarlas. Solo se las puede encontrar entre aquellas que temen al Señor. Y eso, ahora que no está Marina adelante, aunque hay muchos que nos están siguiendo desde Facebook, pero ese fue personalmente uno de mi juventud. Yo quería servir al Señor y quería que aquella compañera que pudiéramos caminar juntos fuera alguien que también amase al Señor y que quisiera servirle, ¿no? Y yo estoy recordando ahora, no hace mucho, teníamos una conversación con mis nietos, o nuestros nietos, y preguntaban, ¿no? Y Marina decía lo mismo, ¿no? Yo estaba buscando a un hombre que amase al Señor y que quisiera servirle. Esa es la coyuntura donde realmente se puede establecer una vida de pareja y de servicio mutuo, ¿no? Aquí está hablando de la mujer. Semejante mujer es tan costosa como la misma sabiduría. Dice el versículo 15, no, el capítulo 3, versículo 15, perdón, capítulo 3, versículo 15, Proverbios 3, 15, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que pueda desear no se puede comparar a ella. Hablando de la sabiduría, pero es que ¿quién no la puede disfrutar? Es un regalo de Dios. Capítulo 12, versículo 4. ¿Quién lo lee, por favor? Capítulo 12, versículo 4. Es que era ¡pum! Es tajante, ¿no? Y es como carcoma. Es así, hay de todo, ¿verdad? Vaya. Los versículos 11 y 12. Proverbios 31, versículos 11 y 12. Dice que de ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Creada por Dios y como ayuda idónea del hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 18, el Señor Dios le quiso dar a Adán una ayuda idónea. Y no para provocarle ninguna desgracia, sino todo lo contrario, aportarle dicha. Y el caso es que si ella sobrevive a él, pues va a seguir cuidando de los hijos, va a seguir cuidando, como presenta aquí el caso, las posesiones, el buen nombre del marido. Hemos mencionado esa corona, ¿no? Esa corona. En su matrimonio está la mujer virtuosa, no es egoísta en beneficio personal, sino que primeramente se presta a dar y no recibir. En los versículos siguientes leemos cómo ella pone a disposición de su marido todos sus dones, todos sus intereses. Indudablemente esta es volviendo al capítulo 31, esta es
la confianza, el aprecio que puede disfrutar el marido y todo su propio hogar. Y es inspirador 100%. Vamos adelante. Versículo 15, otro aspecto. Dice que, siendo aún de noche, se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criadas. Y no deja dormir luego a nadie más. Bueno, dice, y aquí hay un aspecto importante, refleja que no es perezosa en absoluto. Apenas ha pasado la noche, se levanta para procurar el pan de la familia y de la familia y del personal que tiene. Ahora, no se levanta para orar, se levanta para, como era la mujer israelita entonces, tenía que moler el trigo o la cebada, los cereales que fueran, y amasarlo y preparar las tortas para que cuando la casa se pone en marcha ya esté todo listo, ¿no? Claro, ¿quién la hallará? Pero está reflejando un estilo que tiene que ver con orden, con orden, porque todo eso de amasar, de preparar las tortas, todo eso forma parte también del pacto, de los mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que está reflejando es que la mujer virtuosa tiene en cuenta la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y los quiere llevar a cabo. Esa es la idea, y no es perezosa en ese sentido. De esa manera también enseña a sus hijos, enseña desde que son niños a acostumbrarse al orden. Uno de los temas que muchas veces, y sobre todo en estos tiempos, hablamos con tantos padres que tienen conflictos, ¿no? Por cuestión de orden, ¿no? Bueno, esta es la idea de la mujer virtuosa que, aun siendo de noche, se levanta para dar la comida a los suyos. Versículo 20, otro aspecto. Ya digo que hay muchos aquí, pero un aspecto importante. Dice, versículo 20, que lo lee, por favor. O sea que la mujer virtuosa no solamente está pendiente de su casa, de los suyos, de sus 4 paredes, sino que además es misericordiosa, dice, y amorosa hacia el extraño, hacia el menesteroso. Piensa más allá de su propio hogar. Y responde también de nuevo a otro mandato. En Deuteronomio capítulo 15, versículos 10 y 11. Deuteronomio. Qué bonito, ¿eh? Deuteronomio capítulo 15, versículos 10 y 11. La mujer, lo tiene subrayado, ¿verdad? Muy bien. La mujer virtuosa tiene en cuenta esto. Dice, hemos leído que alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. Y a pesar de ser una excelente ama de casa, a pesar de estar cuidando y su interés está por los suyos, ese interés llega más allá de las 4 paredes de la familia. La pobreza y miseria de su casa no escapan la pobreza y miseria fuera de su casa no escapan a esa mirada atenta. Otro aspecto, y vamos ya acabando, versículo 23. De Proverbios 31. Proverbios 31. Sí, Proverbios 31, versículo 23. Dice, ¿quién lo lee, por favor?
Uh-huh. Ya vimos, ¿os acordáis? No sé si os acordaréis al principio, uno de los primeros temas, cómo la vida social se hacía en las calles y en las plazas. ¿Os acordáis cuando hablamos de la sabiduría, que la señora Doña Sabiduría hablaba por las calles? Bueno, allí el israelita hacía sus negocios en medio de las calles, hablaba con las gentes, con sus amigos, cerraban acuerdos, contratos de compra y de venta, buscaban esa sociabilidad. Allí también los ancianos administraban justicia y entendían los intereses del pueblo. Por lo tanto, el marido allí deja de ser una persona privada, sino llega a ser una persona pública. Y la influencia de la mujer hace que esa autoridad de parte del hombre podía ser enaltecida o no, todo lo contrario. Su honor, el honor del hombre, parte del honor de ella. Detrás, dice esa frase, ¿no?, que detrás de un gran hombre... Bueno, yo tengo otra versión. Detrás de un gran hombre hay una mujer sorprendida, ¿no? Porque muchas veces detrás de un hombre, de un gran hombre, hay una mujer sorprendida. Muchas veces ocurre así, muchas veces. Por desgracia, muchos hombres no reconocen estas virtudes de la mujer, sino que en muchas ocasiones se menosvaloran, ya no hablemos ya de desprecio, y a veces, aun reconociendo los valores que pueda tener la mujer, la esposa, son capaces de alabar, son incapaces de mimar o de cuidar a sus esposas como debieran, ¿no? En fin, todo un tema que eso requeriría otra reflexión. Y vamos acabando ya. El versículo 30, como si fuera una conclusión, dice Agur, en Proverbios 31, versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura, y acaba aquí, como empieza realmente todo el libro de Proverbios, que la mujer que teme al Señor, ésta será alabada, es decir, el temor al Señor. Y aquí el poeta, o el sabio, el Lemuel, ahora está hablando de Agur, el Lemuel nombra el rasgo más importante. Si tiene ante sus ojos una mujer hermosa, no lo menciona. La Biblia menciona diferentes mujeres hermosas y lo refleja así. Cuando habla de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Abigail, de Betsabé o de la reina Esther, habla de ellas como de mujeres hermosas, de hermoso aspecto. Pero el libro de Proverbios advierte a los jóvenes lectores, acordaos que hablábamos al principio de todo, que parte del mensaje va dirigido a jóvenes. Dice el libro de Proverbios que nunca deseen una mujer solo por su hermosura externa, porque con ello puede llevarse primero un gran desengaño. No es que está... No es que es tan contradictorio una cosa con la otra, ¿no? Pero hermosura y piedad no siempre van juntas. Otras veces sí, claro. Sobre todo mi esposa, la más guapa del mundo. Pero la hermosura y la piedad no siempre van juntas. Una bella apariencia puede a veces hacer pensar, como dice en Proverbios 11:22, que también a veces este versículo se ha usado como si fuera un hacha, el 11:22. Es bien fuerte, ¿no? A veces se ha usado este versículo como si fuera un hacha para recriminar todos los detalles, ¿no? Bueno,
a veces una persona puede quedar cegada por la hermosura y eso al final ha llevado un daño profundo porque la persona detrás de ese aspecto externo, como tantas veces se dan, por ejemplo, en casos de famosos y famosas, ¿no?, que parecen que son guapos y guapas y luego detrás hay una triste realidad, ¿no? La belleza corporal es pasajera, es huidiza como el vapor, como la flor más bonita que al final acaba marchitándose. Por lo tanto, quien debe ser alabada es la mujer que teme al Señor, es lo que dice. Y aquella mujer que teme al Señor y que atiende los mandamientos del Señor. El respeto a su marido, el apoyo y la amistad que le ofrece, el cuidado a sus hijos, ese corazón generoso que veíamos hacia los pobres, ese celo por la sabiduría, la dedicación de su tiempo y la gestión del dinero. Todo eso como resultado del respeto al Creador y de los principios fundamentales que el Señor estableció desde el principio. Esto, a la mirada de los creyentes, a nuestra mirada, pues es un estímulo, evidentemente. No hay la perfección, no existe la perfección. Sin embargo, sí que existe la aspiración a desear que no solamente la mujer, sino que el hombre también busquemos ese temor del Señor. Y busquemos el temor del Señor en obediencia a sus mandatos. Y eso traerá bienestar, armonía. Eso traerá también a nuestros hogares pues lo que este mundo necesita: paz y bendición. Que el Señor nos ayude y podamos estar releyendo el libro de Proverbios tantas veces como queramos y podamos, porque está lleno de sorpresas. Vamos a leerlo otra vez esto. Proverbios 14, 1. Una buena conclusión, Ángels. Sí. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Bueno, claro, eso es lo que tiene Proverbios. Muchos versículos, hay una afirmación y hay... Sí. Pues antes de entonar una canción, este es el resumen de todo lo que hemos estado viendo estos días, las diferentes porciones. Antes de pasar a acabar con una canción y luego tendremos un tiempo de intercesión, recordar, y especialmente a aquellos que también nos están siguiendo a través de Facebook, que mañana, 1 de marzo, iniciamos aquí en nuestra iglesia, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, un mes de intercesión. Un mes de intercesión en un énfasis porque estaremos preparándonos para los 40 días que vienen del 1 de abril al 10 de mayo. De eso ya hablaremos en otro momento. Pero este mes de marzo vamos a hacer un énfasis en la intercesión. Por eso los martes, estos martes de marzo, vamos a dedicar más tiempo a la oración, tendremos un tiempo devocional y a la adoración, más que un estudio bíblico como venimos haciendo normalmente. Los miércoles, aquellos que se quieran incorporar, algunos ya se han incorporado, ya somos 10 hermanos y hermanas comprometidos a tener los miércoles de este mes de marzo tiempo de ayuno y oración. A final de mes, el día 31, tendremos una vigilia de oración. Y todo eso buscando la voluntad del Señor, pero también con un espíritu de intercesión. Así que va a ser un estímulo para la Iglesia y para aquellos que nos quieran seguir. Vamos a tener al final de esta semana una guía de oración con temas para cada uno de nosotros, que yo lo pasaré a los miembros de la Iglesia, pero también aquellos que lo quieran recibir pueden solicitarlo y les enviaremos esa guía de temas de intercesión. ¿Y por qué lo hacemos eso? Porque creemos que Dios responde oraciones firmemente.
Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?